Queridos hermanos, bendiciones de parte del Señor. Aquí estoy nuevamente para compartir con cada uno la reflexión del Evangelio. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. No os procuréis en la faja oro, plata ni cobre, ni tampoco alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en una ciudad o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludadla con la paz. Si la casa se lo merece, vuestra paz vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Si alguno no os recibe o no escucha vuestras palabras, al salir de su casa o de la ciudad, sacudid el polvo de los pies. En verdad os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma y a Gomorra que a aquella ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, y antes de entrar en la reflexión sobre el Evangelio, quisiera decir también unas palabras sobre la primera lectura de hoy, que es bellísima. En estos días estamos leyendo la profecía de Oseas. Y este es uno de los textos que yo considero más tiernos del Antiguo Testamento, porque es maravilloso que la palabra del Señor nos permita descubrir la ternura de Dios. Hoy es el Señor el que hace memoria de su pueblo, del pueblo de Israel. Cuando Israel era joven lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Ese joven, ese pueblo joven, quiere decir cuando apenas estaba comenzando a formarse ese pueblo, todavía no habían entrado en la tierra prometida, no se habían constituido todavía como nación. Y Dios tiene misericordia de este pueblo que está siendo esclavizado. Y entonces lo saca de la esclavitud de Egipto, lo lleva por el desierto, establece una alianza con ellos en el monte Sinaí, y luego les hace entrar en la tierra prometida. Pero este pueblo rápidamente se olvida de la alianza, cae en grandes idolatrías, adora a los Baales, levanta altares, se postra ante ellos. Y el Señor sigue apostándole a ese pueblo, mandándole los profetas porque los quiere seducir, quiere atraer su atención sobre él. Por eso dice, en esos días decía Oseas, la llevaré al desierto, ¿no? Hablando de ese pueblo infiel, que Oseas lo compara con su esposa que era infiel. Es el Señor el que también ve a su pueblo como ese pueblo infiel. Y entonces dice, le llevaré al desierto y allí le hablaré al corazón. Dios, hermanos, siempre está buscando seducirnos. Y hoy es bellísima esta lectura porque Dios se derrite en amor por nosotros y ese pueblo infiel, el Señor le sigue amando a pesar de todo. Esto no quiere decir que sencillamente nosotros entonces digamos, bueno, pues Dios nos ama tanto que no importa si nos convertimos o no, igual Él nos ama. Pues sí, Él nos ama, pero precisamente porque nos ama, nos quiere ahorrar el dolor, el sufrimiento que trae el pecado. Y entonces hoy dice la palabra del Señor: y era yo quien había criado a este pueblo, a Efraín, tomándolo en mis brazos, y no reconocieron que yo los cuidaba. Con lazos humanos los atraje, con vínculos de amor. Y miren esta frase tan bella que sigue aquí, hermanos. Fui para ellos como quien alza a un niño hasta sus mejillas, me incliné hacia él para darle de comer. Mi corazón está perturbado, se conmueven mis entrañas. Pensemos por un momento en el mundo. ¿Qué amor más puro puede existir que el amor que siente una madre por sus hijos, un verdadero padre por sus hijos? Sin embargo, en otro lugar de la Escritura nos dice el Señor:
aunque tu madre se olvidara de ti, yo jamás me olvidaré. Imagínense el amor tan grande de una madre y no es nada comparado con el amor de Dios. Qué bello pensar que Dios se abaja para tomar en sus brazos a sus hijos, a nosotros, como un padre, como una madre. Se abaja, Dios se abaja hacia nosotros. Eso fue lo que hizo en su Hijo Jesús, que vino, la segunda persona de la Trinidad. Dios se hace hombre y pone su morada en medio de nosotros. Me incliné hacia Él para darle de comer. Fui para ellos como quien alza a un niño hasta sus mejillas. Imaginemos eso, hermanos. Qué grandeza. Un día podremos contemplar cara a cara al Señor. Le conoceremos como Él nos conoce a cada uno de nosotros. El Señor es fiel a la alianza. Por eso el Señor, que había expulsado del paraíso a Adán y a Eva por haber pecado, después el Señor nos dice que Él no se arrepiente de la alianza, de esa alianza que ahora ha establecido con nosotros. Y qué mayor alianza que la nueva alianza en Cristo, que ha subido a la cruz y ha derramado su sangre por cada uno de nosotros. Hoy el Señor dice: no actuaré en el ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, santo en medio de vosotros, y no me dejo llevar por la ira. En esa perspectiva podemos también hoy entender el Evangelio. El Evangelio de ayer terminaba diciendo que el reino de Dios está cerca. Ese es el anuncio del reino. Lo que Jesús dice a los discípulos, el anuncio del Evangelio. Y de anunciar que el reino de Dios está cerca. Ya lo ha dicho el Señor, el reino de Dios está dentro de vosotros, es decir, dentro de nosotros. Y comienza hoy el Evangelio precisamente diciendo: id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Y ese anuncio va avalado con unos signos, con unas realidades concretas, y es que Jesús dio autoridad a los discípulos para curar enfermos, para expulsar demonios, para resucitar muertos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Y hay una cosa maravillosa que dice aquí el Señor: gratis habéis recibido, dad gratis. Aquello que hemos recibido nosotros como don, como regalo, estamos llamados a darlo a los demás. Y esto vale no solamente para los sacerdotes, religiosas, religiosos, sino para todos los bautizados. Tú, hermano, que me escuchas en este momento, cuestiónate. Todo lo que te ha dado el Señor, todos los dones, la palabra, el entendimiento que te ha dado, no lo puedes guardar para ti de manera egoísta, para deleitarte tú en la palabra de Dios. Eso que has recibido, estás llamado a anunciarlo a otros, a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos. Y no hay que estudiar ni teología, ni ser un erudito en las ciencias bíblicas para anunciar la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que tú acoges con sencillez en el corazón, esa palabra que tú meditas todos los días, esa palabra que llena tu corazón, la tienes que transmitir, tienes que compartir a otros tu alegría, el gozo, la serenidad que hay en tu corazón. No os procuréis en la faja oro, plata ni cobre, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Dios nos invita a confiar en su providencia. A veces ponemos nuestra seguridad en tantas cosas. Es verdad que una familia, es normal que una familia que tenga sus hijos piense pues en construir un futuro, piense en que no hay que gastarse el dinero, todo lo que se gana, y ¿qué más da? Pues Dios nos cuida. No, yo pienso que también es válido y es normal que un matrimonio, una familia que tiene hijos pueda pensar que va a asegurar también algo para el futuro, para el porvenir, que trabajan duro y que un día se pensionan en su trabajo y que pueden decir, bueno, dejo esta casa para mis hijos porque lo he trabajado toda la vida, y todo pues tiene sentido que es para ellos. Aunque a veces vemos tantos dolores porque tantas familias también se destruyen
por una herencia. ¿Cuántas veces vemos que los hijos que eran muy hermanos, que se querían, que estaban juntos, el día que se muere el padre o se muere la madre y dejan una casa, dejan una finca, dejan un apartamento, dejan cualquier cosa, después están todos litigando, peleando, divididos, llamando abogados y terminan incluso enemistados? ¡Qué dolor tan grande! Peleando por cosas que al final un día también ellos se van a morir y también otros se van a quedar peleando por eso, y a veces surgen enemistades, heridas que son difíciles de sanar. Por un pedazo de tierra, por una casa, no vale la pena, hermanos, no vale la pena. Pero volviendo a lo que estaba diciendo, bien que una familia pueda pensar en prever un poco para el futuro también. Está bien que pensemos en eso, pero sin exagerar. Pero el Señor a sus discípulos, a nosotros nos dice también de manera especial que confiemos en la misericordia del Señor. El Señor ha hecho una promesa: quien me sigue yo le daré en esta vida el 100 por 1. El que deja padre, madre, casa, hermanos, esposa, hijos, bueno, el que deja todas estas seguridades por mí, yo le daré en esta vida el 100 por 1 en casas, padres, madres, hermanos, tierras. Y yo lo he comprobado en mí mismo, en mi vocación. Lo puedo dar como testimonio. No tengo una casa propia. Aquí tengo una casa donde vivir, obviamente, pero no tengo algo que yo pueda decir, pues esto es mío y estoy aquí pensando, bueno, pues cuando sea viejo voy a tener esta casa, voy a tener esta finca. No. Y el Señor nunca me ha faltado. Y he conocido tanta gente maravillosa en tantos lugares del mundo, en Colombia y en tantos lugares en que he estado. He conocido gente maravillosa, gente que a nosotros los sacerdotes nos abre las puertas de su vida, de su casa, de su familia, el entorno de sus amigos, y que puedo pensar que si un día voy a ir de vacaciones, digo, voy a encontrar dificultad para encontrar dónde ir a pasar una noche, a pasar unos días con los amigos. No, tengo tantas casas de tanta gente que me aprecia, que me quiere. Y es que esa promesa del Señor ahí está, pero no solamente por un espacio físico que te brindan, sino por el afecto, por la amistad, por el amor, por tantas cosas tan bellas. Y entonces uno dice, qué grande es el Señor. Y es muy bueno hacer negocios con el Señor, hermanos. Pensemos que cuando uno hace un negocio con alguien, uno busca una ganancia en un negocio y entonces tú dices, voy a hacer una inversión, pero tú puedes invertir un capital y tú inviertes y esperas ganar de eso un 10%, un 15%, pensemos un 20%, bueno, en un negocio. En cambio, cuando haces negocios con Dios, tú sales ganando. Porque tú pones el 1% y el Señor pone el 100%. Es que el Señor no se deja ganar en generosidad. Alguien en el mundo que hiciera un negocio y dijera, bueno, yo he hecho un negocio, el negocio de la vida. Me encontré con un amigo y él puso el 1% y yo entregué el 100%. Todo el que nos escuche diría, pero qué tonto eres. Qué tonto. Pusiste el 100 y el otro solo puso el 1. No sabes negociar. Pues bueno, Dios es tan grande, tan amoroso, que podríamos decir que Él no sabe negociar, pero no, Él sí sabe negociar. Él sabe negociar porque ese 100% que Él nos da, que es todo su amor, toda su gracia, toda su bondad, es para salvarnos, es porque nos ama gratuitamente. Queridos hermanos, qué grande es el Señor. Pero aquí también viene una cosa tremenda. Ojo, hermanos, primero dice el Señor, cuando un misionero, cuando un discípulo de Cristo, un sacerdote, un religioso, incluso un laico bautizado, que va en el nombre del Señor a llevar la palabra, cuando llegue a una ciudad, pues entre a las casas donde le acojan y diga, la paz del Señor esté en esta casa. Si allí hay gente de paz, que abre su corazón a Cristo, esa paz quedará en esa casa. Quiere decir que es una bendición grande, hermanos, cuando ustedes reciben a un enviado de Dios. Pero si allí no hay gente de paz, si la gente allí se resiste, si la gente allí te rechaza, tú no pierdes nada como discípulo de Cristo, porque al fin y al cabo, esa paz que tú llevas en el nombre del Señor se regresa a ti, no se pierde. El problema es de ellos. Ellos fueron los que perdieron esa oportunidad maravillosa.
Y entonces, qué fuerte lo que dice el Señor a los discípulos: cuando salgan de ese pueblo, cuando salgan de esa ciudad, sacúdanse el polvo de los pies, imagínense, para que no nos llevemos ni siquiera el polvo de esa gente ingrata pegados de nuestros pies, de nuestros calzados, de nuestras sandalias. Dejemos hasta el polvo allí, sacudámoslo, el polvo de los pies, como señal de protesta. ¿Y qué dice al final la palabra del Señor? Lo dice Cristo. Tremendo, hermanos. Si alguno no os recibe o no os escucha vuestras palabras, sacudid el polvo de vuestros pies. Y en verdad os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma y a Gomorra que a aquella ciudad. ¡Qué tremendo! Esta sentencia del Señor, ¡qué fuerte! Con razón, cuando Pablo, antes de su conversión, perseguía a los discípulos, a los enviados del Señor, los perseguía para meterlos a la cárcel. El Señor se le aparece en el camino de Damasco y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo no estaba persiguiendo, si lo vamos a leer con lógica, el acontecimiento. Saulo no estaba persiguiendo a Cristo, estaba persiguiendo a los discípulos de Cristo, pero Jesús se lo toma como si lo están persiguiendo a él. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es decir, en otras palabras, quien persigue a Cristo, quien persigue a la iglesia de Cristo, a los discípulos de Cristo, persigue a Cristo. Esto es fuerte, hermanos, no podemos separar la iglesia de Cristo. Cuando la gente habla mal de la iglesia, cuando la gente denigra de los sacerdotes, cuando la gente odia a la iglesia, cuando la gente nos desprecia a Cristo. Cuando nos acoge al Señor, acoge a Cristo. El Señor también dice en otra parte del Evangelio: aquel que ha dado a uno de mis más pequeños discípulos, aunque sea un vaso con agua, no quedará sin recompensa. Bueno, queridos hermanos, pues que esta reflexión llegue a lo más profundo de nuestros corazones. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.